Bueno, este es el video continuación de la representación gráfica de f de x igual 2x2 menos 1 sobre x2 menos 1, que estamos haciéndolo para mostrar cómo el cálculo que hemos visto hasta ahora, límites y derivadas, nos ayudan a representar gráficamente cualquier función que nos dan algebraicamente. Ya hemos encontrado los puntos, los interceptos con los ejes. También habíamos encontrado el dominio, el rango, la asíntota vertical, que es cuando de hecho son estos dos valores, 1 y menos 1, son los que no hacen parte del dominio de una función racional. El rango, que lo encontramos despejando la x en términos de y y viendo qué valores podía tomar y. Luego, estas asíntotas en 1 y menos 1, evaluamos qué pasaba cuando me acercaba por la derecha y por la izquierda, resustituyendo aquí, pensando en límites. Y las asíntotas horizontales, en este caso solo resultó una, que es cuando evaluamos la función en x infinito, cuando x tiende, a infinito, positivo y negativo. Entonces, el paso que sigue a continuación es encontrar los valores críticos de la función. Para encontrar los valores críticos de la función, vamos a encontrar la derivada de la función. Entonces tenemos f' de x es igual. Miren, esto es un cociente. Como es un cociente, recuerden la regla de cociente, nos dice que elevamos el denominador al cuadrado. Luego tenemos el denominador por la derivada del numerador. Entonces tenemos x2 menos 1 que multiplica a la derivada de este de arriba, que es 2 por 2, 4x, y la derivada de menos 1, que es 0, menos de la fórmula el numerador, en este caso 2x2 menos 1, por la derivada del denominador, o sea, del de abajo, como lo llamábamos en videos anteriores, en este caso 2x, porque la derivada de menos 1 es 0. Esto es simplemente la derivada, aquí no estamos hablando de si hay valores críticos o no todavía, para eso tenemos que igualarla a 0, pero antes vamos a, con un poco de álgebra, mejorar esta expresión. Entonces tenemos x2 por 4x es lo mismo que 4x al cubo, tenemos aquí 4x al cubo, y de una vez hagámoslo con bueno, mentiras, voy a dejarlo por pasos, 4x al cubo menos 4x menos 2x2 por 2x es 4x al cubo nuevamente. Ven aquí 2 por 2, 4, x al cubo, y con este menos, aquí tenemos menos por menos da más, por más da más 2x. Esto dividido entre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, aquí, este y este se nos cancela, y la derivada nos va a quedar simplemente, voy a borrarlo aquí, vamos a necesitar espacio y todavía no quiero borrar toda la información que hemos construido hasta ahora. Nuestra derivada f' de x es igual a menos 4 más 2, en este caso menos 2x, sobre x2 menos 1, todo al cuadrado. Miren, ya tenemos la derivada. Ahora, ¿qué nos interesa evaluar en la derivada? Nos interesa ver dónde crece y dónde decrece, ¿cierto? Pero antes de saber dónde crece y dónde decrece, tengo que encontrar dónde se hace 0, que de hecho es la que me da el valor crítico de la función. Esto se hace 0, si resolvemos esta ecuación, miren, menos 2x. Cuando tenemos una ecuación donde es una función racional, en realidad lo único que nos interesa es dónde el denominador se hace 0, porque este se pasa a multiplicar y se hace 0, igual a 0. Pero con la aclaración que esto de abajo tiene que ser distinto de 0. De hecho, ya sabemos que x2 menos 1 se hace 0 cuando x vale menos 1 y cuando x vale 1 positivo. Desde acá inclusive lo sabíamos. Entonces aquí miren, esto tiene que ser distinto de 0. Aquí es muy fácil resolver. Miren esta ecuación, menos 2x igual a 0. Simplemente x vale 0. Este es el valor crítico. Miren, coincide con el intercepto. O sea que ya sabemos inclusive la imagen del valor crítico. De x igual 0 vale 1. ¿Qué pasa en ese valor crítico? Que vamos a tener o un máximo o un mínimo. Es más, también podría pasar con menos 1 y 1, porque dijimos que cuando la derivada no existe también puede haber un máximo o un mínimo. Lo que pasa es que en este caso, ese punto que no existe, donde la derivada no existe, a su vez no existe en la función.
Entonces ahí no vamos a tener un máximo ni un mínimo en esos puntos. Entonces, por ese lado, solo ya lo que nos queda claro es que el único punto donde vamos a tener máximo o mínimo, todavía no sabemos, es en x igual 0. Para saberlo, lo único que vamos a hacer es analizar crecimiento. Si este es el punto 0, recuerden que para analizar simplemente miro si la derivada, cómo se comporta antes de 0 y después de 0. Miren que antes de 0 yo puedo decir un número como menos 1, tenemos menos 2 por menos 1, nos da positivo. Y aquí abajo, bueno, menos 1 no, porque esto se nos hace 0 aquí. Vamos a pensar en otro número, en 2. ¿Cierto? De hecho, miren que esta derivada, perdón, nos toca analizar el crecimiento y crecimiento incluso utilizando estos señores de acá. Porque es que ahí la derivada se anula. De hecho, cuando yo estoy resolviendo esto, voy a borrarlo para que entendamos un poco mejor este paso. Recuerden que para analizar crecimiento y decrecimiento, yo en realidad tengo que resolver esta ecuación. O sea, donde f' de x es mayor que 0 y donde f' de x es menor que 0. Y f' de x mayor que 0 sería ponerle el mayor a esta ecuación. Y esta ecuación, recuerden que en una desigualdad se me hace necesario saber dónde se hacen 0 el numerador, los factores del numerador y los factores del denominador. En este caso los factores del denominador son menos 1 y 1. Entonces ahora sí, antes de menos 1, ¿cómo se comporta la función? Antes de menos 1, por ejemplo, menos 2, menos por menos da positivo. Miren que todo lo que esté abajo, como está al cuadrado, va a ser siempre positivo. Que yo voy a tener menos 2 al cuadrado, va a ser 4, menos 1, 3 y 3 al cuadrado. Este cuadrado hace que todo sea positivo. O sea que en realidad lo único que necesito analizar en esta derivada es qué pasa con el numerador. Entonces tenemos menos 2 por menos 2 da más 4. Como siempre da positivo, entonces tenemos positivo acá. Atención, un número entre menos 1 y 0. Un número entre menos 1 y 0 es menos 0.5. Miren, nuevamente, menos por menos da más, da positivo. Entonces, y lo de abajo no importa lo que sea, siempre va a ser positivo, pero está al cuadrado, entonces tenemos positivo sobre positivo, todos van a ser positivos. Entre 0 y 1, 0.5 positivo. Ahora sí vamos a tener menos 2 por 0.5 positivo, nos va a dar menos 1 sobre un número abajo que siempre va a ser positivo, no importa lo que pongamos porque está al cuadrado, entonces vamos a tener en este caso negativo, que es menos 1, sobre positivo va a ser negativo. Ahora, después del 1, el 2, lo mismo, 2 por menos 2 nos da negativo, sobre positivo nos va a dar negativo. O sea que no hubo ningún problema en este menos 1 y 1, si igual se comporta así. Miren, pasamos de más. Aquí, ¿cómo es la función? Aquí la función viene siendo creciente y luego decreciente, porque la derivada es positiva desde acá hasta acá y es negativa desde acá hasta acá. En ese caso tenemos un máximo. Entonces, en este punto, que de hecho es el mismo, miren, porque x es 0, la derivada es ahí, es el punto crítico y ya lo habíamos encontrado. Justo en ese punto que es intercepto, a su vez tenemos un máximo. Vamos a ponerlo ahí. El máximo es en el punto 0,1. Miren que ya sé que en 0 hay un máximo, lo evalúo aquí y ese punto me da 1. Entonces es el mismo, aprovechemos el espacio y lo ponemos ahí. Y ya sé que la función viene siendo creciente de menos infinito. Voy a ponerlo aquí de menos infinito. O voy a ponerlo inclusive una versión gráfica simplificada. Aquí ponemos el 0. Aquí ponemos creciente y aquí ponemos decreciente. Esta información nos va a servir ahora. Bueno, ya tenemos, miren, información del crecimiento y decrecimiento de la función. Ahora vamos a analizar con la segunda derivada concavidad. Para encontrar la segunda derivada, entonces vamos a hacerla aquí. Miren, la segunda derivada, partimos de la primera, obviamente, y tenemos f segunda de x, otra vez es un cociente, elevamos el denominador al cuadrado. Aquí 2 menos 1, esto está a la 2 y elevar algo que está al cuadrado a la 2 queda a la 4. Luego tenemos el denominador que es x2 menos 1 al cuadrado por la derivada de la derivada del de arriba es menos 2, menos de fórmula, el de arriba que es menos 2x por la derivada de pero atención con la derivada de esto que está acá, porque esto que está acá es una función a la n, y para derivar una función a la n, bajamos el 2,
que multiplica a x2 menos 1, que a su vez multiplica la derivada interna de la función a la n. La derivada de x2 menos 1, que es la interna, es 2x. Nuevamente por aquí ponemos 2x. No hay más o menos. Vamos a tratar de simplificar eso. Para hacerlo, pues ya no necesitamos la primera derivada para nada. Vamos a hacer uso de este espacio. Y tenemos entonces x2 menos 1 a la 2 es lo mismo que x, bueno, aquí pongamos f segunda de x para que sepamos en qué estamos. Entonces este es el primero al cuadrado, x2 a la 2 es x a la 4 menos el doble producto, 2x2 por 1, el menos que está acá, por eso es menos el doble producto, más 1, esto que multiplica a menos 2. Luego tenemos menos por menos da más, hagamos ese más, lo podemos hacer para que nos quede 2x positivo y 2x por 2 y por 2x, vamos a hacer todo eso de una vez. Vemos que aquí vamos a tener, incluso pude haber hecho el menos 2 por todo esto, ahorita de pronto borramos y lo hacemos, ya sabemos cómo llegamos ahí, pero vamos a hacer este primero. Menos por menos da más y más por más da más, entonces va a ser positivo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí tenemos un 8, ¿sí? 2 por 2, aquí hay 3, 2, 8 por x2 menos 1, o sea, 8x2 menos 8 es la respuesta a hacer todo este producto. Miren lo que hicimos, 2 por 2 por 2, 8, y las x y x, bueno, me faltó, esto es x y x, es x a la 2 por este x a la 2, x a la 4. Para tenerlo aquí, voy a borrar este y vamos a poner x a la 4. Entonces ahí hicimos ahora sí todos los productos. Y este menos 2 de una vez hagámoslo aquí. Miren, aquí teníamos menos 2x4. Voy a rehacerlo. Aquí tenemos menos por menos, da más 4x2 más 4x a la 2. Y este más, este da menos 2. Y ahí ya no necesitamos esto acá. Miren, tratamos de simplificar todo esto. Vamos a revisarlo, porque de pronto puede haber algún error. Miren, voy a tenerlo aquí, x2 menos 1 a la 4. Rápidamente, miren, este era x a la 4, porque es el doble producto, por menos 2, menos 2x a la 4. Aquí tenemos el doble producto negativo, es menos 2x2 por menos 2 más 4x2. Perfecto. Aquí tenemos menos 1 al cuadrado, es 1 al cuadrado, es 1 positivo. Pero por menos 2, mírenlo, aquí está, menos 2. Y este tenemos menos por menos da más, todo ya por más da más. Tenemos 2 por 2 por 2, 8. 8 por x2 y por x, x2, 8x4, y ese mismo 8 por menos 1 es menos 8. Perfecto. Entonces ya teniendo esto, bueno, aquí tenemos, volviendo al tema de los signos, bueno, este sigue, este queda positivo, perfecto, no, ahí no tenemos ningún problema. Vamos a simplificar, vamos a tener 8 menos 2 es 6x4, aquí vamos a tener 4x2, no tenemos con quién simplificarlo, queda 4x2, y tenemos menos 8 menos 2 es menos 10. Todo esto entre x2 menos 1 a la 4. Miren, ya vamos a poder saber con esta segunda derivada las concavidades. Pero para hacerlo tenemos que saber dónde es positiva o negativa esta segunda derivada, esta función.